Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre magnetismo y sus aplicaciones en física. Hoy vamos a explorar conceptos fundamentales como el magnetismo, el campo magnético, la fuerza magnética y la inductancia magnética, para entender no solo las fórmulas, sino también cómo funcionan en nuestra vida cotidiana. En esta sesión veremos, primero, qué es el magnetismo y cómo se manifiesta. Segundo, ¿qué entendemos por campo magnético? Tercero, cómo actúa la fuerza magnética sobre las cargas. Y finalmente, qué es la inductancia magnética y por qué es tan importante en los circuitos eléctricos. Al final también revisaremos ejemplos, fórmulas y aplicaciones reales para conectar la teoría con la práctica. Comencemos con el magnetismo. Es una fuerza física que surge del movimiento de cargas eléctricas. Es el fenómeno responsable de que los imanes puedan atraer ciertos materiales como el hierro, el níquel o el cobalto. Un aspecto muy interesante es que siempre encontramos polos magnéticos en pares, norte y sur. Si intentamos separar los polos, simplemente obtenemos dos nuevos imanes, cada uno con sus dos polos. Además, recuerda, polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. ¿Dónde vemos el magnetismo en la vida diaria? En los parlantes, donde el magnetismo mueve el cono para producir el sonido. En los motores eléctricos, donde los campos magnéticos impulsan el giro de las partes móviles. En las tarjetas magnéticas, como las de crédito o transporte, que almacenan datos en una banda magnética, e incluso en los cierres de neveras y bolsos que usamos todos los días. El magnetismo está presente en muchísimos aspectos de la tecnología moderna. Ahora hablemos un poco del campo magnético. El campo magnético es la región del espacio alrededor de un imán o de un conductor con corriente, donde se siente la influencia magnética. Lo representamos gráficamente con líneas de campo que van del polo norte al sur, por fuera del imán. En física lo representamos con el vector B, llamado densidad de flujo magnético, que se mide en teslas. Es importante entender que el campo magnético es una propiedad vectorial. Tiene dirección, sentido y magnitud. Fórmulas del campo magnético. Cuando queremos calcular el campo magnético creado por un cable recto y largo, usamos la fórmula B igual a mu sub 0 por I dividido entre 2 pi por R. Aquí mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. I es la corriente que pasa por el cable y R es la distancia al punto donde estamos midiendo. Esto nos permite calcular exactamente cuán fuerte es el campo magnético en un punto específico. ¿Dónde usamos el campo magnético? En bobinas y electroimanes que generan campos controlados. En las máquinas de resonancia magnética, que usan potentes imanes para obtener imágenes del cuerpo. En los generadores eléctricos, que convierten energía mecánica en eléctrica. Y en los discos duros de memorias magnéticas, donde se almacena información usando pequeños campos magnéticos. Pasemos ahora a la fuerza magnética. Cuando una carga magnética se mueve dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza llamada fuerza magnética, que es perpendicular tanto a la velocidad de la carga como al campo. La fórmula es F igual a Q por B plus B, es decir, es el producto cruzado entre la velocidad de la carga y el campo magnético. Esta fuerza no solo hace que la carga acelere en línea recta, sino que cambia su dirección, generando trayectorias curvas. Veamos un ejemplo. Si tenemos un electrón con carga negativa de aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs,
moviéndose a 1.000.000 de metros por segundo en un campo magnético de 0.01 teslas, la fuerza que siente será de aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 15 newtons. Esto, aunque suene pequeño, es suficiente para desviar partículas en aceleradores o para hacer funcionar motores eléctricos a gran velocidad. Las aplicaciones de la fuerza magnética son impresionantes. Los motores eléctricos convierten energía eléctrica en movimiento gracias a esta fuerza. Los generadores hacen el proceso inverso. Usan el movimiento para producir electricidad. En los aceleradores de partículas se usan campos magnéticos para guiar partículas cargadas a velocidades cercanas a la luz. Y en las cintas magnéticas, como las de los antiguos cassettes, se usa el efecto magnético para grabar y reproducir sonido. Finalmente, hablemos de la inductancia magnética. Es la propiedad que tienen los circuitos, especialmente las bobinas, para generar un campo magnético cuando circula corriente y para oponerse a los cambios en esa corriente. La inductancia se mide en henrios y depende del número de vueltas de la bobina, del flujo magnético que encierra y de la corriente que circula. Es fundamental para entender cómo funcionan los transformadores y los inductores. Fuerza electromotriz inducida. Cuando cambia el flujo magnético en una bobina, se genera una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje inducido. Esto se describe con la fórmula epsilon igual a menos L por dL sobre dt, donde L es la inductancia y dL sobre dt es el cambio de corriente en el tiempo. Este principio es la base de la ley de Faraday, fundamental a todos los sistemas de generación eléctrica. La inductancia tiene aplicaciones clave en transformadores que permiten cambiar el voltaje de la electricidad para el transporte y el uso doméstico. También se usa en filtros electrónicos que eliminan ruidos indeseados en las señales. Los inductores, que son pequeños componentes en los circuitos, almacenan energía en forma de campo magnético y, nuevamente, es fundamental en motores y generadores eléctricos. En resumen, el magnetismo es la fuerza que surge del movimiento de cargas. El campo magnético es la región donde se siente esa fuerza. La fuerza magnética es el efecto que actúa sobre cargas móviles. Y la inductancia magnética es la capacidad de los circuitos para generar y oponerse a cambios de corriente. Estos conceptos no solo son teoría, son la base de tecnologías que usamos todos los días. Muchas gracias por su atención y espero que esta presentación les haya ayudado a entender un poco cómo funciona el magnetismo y por qué es tan importante en nuestra vida diaria. Gracias. Pondremos a prueba el fenómeno de la inductancia magnética. Utilizamos una bobina de cobre, que en este caso la sacamos de un conector de Wi-Fi. Tenemos la bombilla con el zócate y una batería de 9 voltios. La función de la bobina para que se pueda dar la inductancia magnética es que comienza a absorber el flujo de corriente que va hacia el bombillo, por lo tanto que el bombillo se va a ir apagando con el tiempo. Si la bobina fuera más grande, se apagaría inmediatamente debido a la fuerza que ésta generaría por el tamaño. Procedemos a encender el bombillo y podemos apreciar cómo se va apagando lentamente. Se cumple el fenómeno debido a que se apagó el bombillo, por lo tanto, el experimento es correcto.